Bueno, para continuar, y mejor dicho, para terminar con las pruebas globales para evaluar la hemostasia secundaria, vamos a ver ahora el dosaje de factores. Dosaje de factores de la vía extrínseca y común. Sabemos que entonces los factores de esta vía son el 2, el 5, el 7 y el 10. Entonces, el principio que vamos a utilizar es justamente la modificación del tiempo de protrombina. Probablemente nos dé largo, nos dé prolongado. Para eso vamos a hacer una curva de dilución con un pool de plasmas normales en una dilución de 1 en 10, 1 en 20 y 1 en 40. Entonces, y una dilución del plasma del paciente 1 en 10. Luego vamos a agregarle los reactivos. El reactivo para dosar factores tiene un plasma, se provee de un plasma deficiente en el factor a dosar. De manera que nosotros nos independizamos de si la alteración se debe al déficit de otros factores. Queremos evaluar, por ejemplo, tenemos el caso del 7. Queremos evaluar factor 7, entonces le proveemos al plasma factor 5, 2, 10, todos los otros factores menos el 7. Entonces es un plasma deficiente en 7. ¿Para qué? Para desafiarle a ese plasma que con el 7 que él posee produzca el coágulo. Entonces, de esa manera nosotros evaluamos el factor de ese paciente. Entonces, el reactivo tiene un plasma deficiente en el factor a dosar y tromboplastina en este caso, y calcio o tromboplastina cálcica, que es el tiempo de tromboplastina, ¿no es cierto? Y luego entonces se interpola en la curva la actividad del factor para esta dilución. Entonces se hace una dilución, repetimos, una dilución con plasmas normales de 1 en 10, 1 en 20 y 1 en 40. Luego se diluye el plasma del paciente 1 en 10. Luego se les agrega el plasma deficiente del factor a dosar a todo y se le mide la tromboplastina. Se toma el tiempo y se interpola el paciente en la curva hallada de nuestros pacientes normales. El valor normal que debe darnos, el valor de referencia, es entre 70 y 120%. Con respecto al dosaje de factores de la vía intrínseca y fases de contacto, que son factor 8 y 9, que van a ser los que más van a medir en el laboratorio, 11, 12, precalcitoína y quiminógenos de alto peso molecular, son muchísimos, menos frecuencia. Entonces, también acá el principio por el cual lo vamos a conseguir es por la modificación del APTT, que seguramente ya habrá dado alto y ya habrá corregido con plasma normal. No se olviden ustedes que cuando hablamos de APTT sabemos si corrige o no aplicando el índice de Rosner, mezcla menos normal sobre el paciente, MNP. Curva de calibración hacemos también aquí con pool de plasma normales. Acá las diluciones 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200. Fíjense que es un poco costoso porque tenemos que hacer varias determinaciones para hacer un dosaje. La dilución del plasma del paciente aquí es 1 en 5 y los reactivos que nos proveen es plasma deficiente en el factor a dosar y el reactivo de APTT. El reactivo APTT es el que usamos siempre. Lo que nosotros tenemos que comprar es un plasma deficiente del factor a dosar. Se vuelve a hacer de la misma manera que hicimos para ATP, pero solamente que acá vamos a hacer el APTT. La curva, el paciente diluido, le ponemos el plasma deficiente al factor, luego el reactivo APTT y el calcio, tomamos el tiempo y se interpola entonces acá en porcentaje de actividad. 50 a 150% de actividad del factor, ¿sí? Fíjense que estamos haciendo APTT, pero no informamos en segundos, informamos en porcentaje de actividad, ¿sí? Eso es para tener en cuenta. Fíjense, entonces nos quedaría algo así la curva cuando realizamos una curva para la vía extrínseca y una curva para la vía intrínseca. Dosaje de fibrinógeno se puede hacer por métodos coagulométricos, que es el que más utilizamos en el laboratorio, gravimétrico, que en realidad es más histórico que otra cosa, que en una época se pesaba la fibrina obtenida y demás,
nefelométrico, hay algunos laboratorios que lo utilizan junto con el turbidimétrico, o inmunológico de Laurel cuando uno quiere saber la cantidad, por ejemplo, en esos casos en que hay fibrinógeno, pero el fibrinógeno no sirve. O sea, estamos en presencia de una disfibrinogenemia. Entonces ahí es interesante cuantificar el fibrinógeno y comparar con la actividad. Entonces, el que utilizamos en el laboratorio es el método de Claus, el coágulo métrico. Es un tiempo de coagulación inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno. Entonces, la trombina actúa entonces sobre el fibrinógeno produciendo el fibrinógeno. La curva de calibración se hace también con un patrón de fibrinógeno y de ahí entonces uno luego puede obtener la concentración correspondiente al tiempo en que tarda en aparecer el coágulo. Entonces, acá es muy importante, primero, se trabaja con una dilución, sí, con una dilución del plasma porque el fibrinógeno se encuentra en altas concentraciones, entonces el tiempo es muy corto. Entonces, para que nos dé tiempo a incubar y poder visualizarlo bien, se realiza una dilución. Y segundo, esa dilución hace que la lectura, o sea, el ver el coágulo, no va a ser tan grosero este coagulito, sino va a ser como una telita de araña. Entonces hay que estar muy atento a la hora de realizar el tiempo de fibrina. Y por supuesto, hacer la curva con un patrón y luego extrapolar el valor que obtenemos. La determinación del factor 13. Dijimos que el factor 13, cuando se modifica, cuando se altera, cuando está en déficit, no altera ninguna prueba, porque ninguna prueba evalúa. La única prueba capaz de evaluar el factor 13 es la prueba de solubilidad en urea. Entonces, cuando se sospecha un déficit de 13, generalmente son esos niños recién nacidos que no tienen ningún problema de sangrado, sin embargo, regresan a la casa y cuando se desprende el cordón umbilical, continúa una pequeña hemorragia en forma de babeo, porque se produce el coágulo de fibrina, pero no se estabiliza. ¿Se acuerdan ustedes que la función del factor 13 era pasar los puentes de hidrógeno de los monómeros de fibrina a a enlaces covalentes, perdón, ¿sí? Entonces, estabilizaba de esa manera la red de fibrina. Entonces, cuando hay un déficit de 13, no hay formación de esas uniones covalentes en la malla de fibrina y el coágulo es inestable. Entonces, se utiliza una urea 5 molar que desestabiliza las uniones hidrofílicas de los monómeros de fibrina y por lo tanto, ese coagulito termina solubilizándose. El problema o la limitante que tiene esta prueba es que tiene muy poca sensibilidad. El factor 13 tiene que estar por debajo del 5% de su actividad. Y se informa soluble o insoluble a las 24 horas. Bueno, ahora los invito a que miren los casos clínicos. Ya saben cuáles pueden ser el origen de las alteraciones, si son congénitas o adquiridas. Ya saben que depende de qué factor esté alterado, qué prueba van a encontrar alterada o qué pruebas van a encontrar alteradas. Ahora vimos cuáles y cómo se realizan estas pruebas en el laboratorio. Vieron ustedes que no son muy complicadas, así que los invito a que entren a ver los casos clínicos que yo les adjunté en el aula virtual y los analicen y prueben a ver si entendieron, si les gustó, si tienen que volver a leer o si tienen alguna pregunta para hacer. Nosotros estamos disponibles en el foro de consultas, así que manos a la obra.